Y hay un tema que estamos viendo hoy que dice: si se pierde la inocencia, todo termina mal. Tengamos en cuenta este tema, estas palabras: si se pierde la inocencia, todo terminará mal. Y vamos a ver lo que sucedió con Adán y Eva cuando estaban en el huerto, que Dios terminó toda la creación. Dios vio que todo era bueno, Dios miró que había todo perfecto y dijo Dios que iba a hacer al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza de él. Y posteriormente dice la Escritura que le dio aliento de vida y fue un ser viviente. Terminamos con el capítulo 2 la semana pasada y a mí me impacta y tengo muy en mente estas palabras que dice la Escritura en el capítulo 2 al terminar, el versículo 25, y dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La inocencia de estos dos seres humanos que Dios hizo, dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. En eso entra la palabra que tenían inocencia. Ahora, estas palabras del tema vamos a aplicarlas si en una ocasión a usted o a mí nos probaron nuestra inocencia. ¿Cuál es el detalle que hicieron para probar nuestra inocencia? ¿A usted le pasó esto que a mí me pasó tal vez? Yo trabajé con unas personas muy ricas, y tenían las llaves de su casa. Trabajé por unos 19 años y tenían las llaves de su casa y me mandaban a traer cosas de su casa. Y de pronto veo ahí un rollito de billetes muy atractivo. Y me dice: necesito unas llaves que están arriba, me dice el patrón, arriba del baño están en un espejo, están unas llaves. ¿Me las traes también? Y yo, como pude, estiré la mano y tiendo una cajita. La bajo, la abro y son puras joyas. Y luego me dice en otra ocasión: oh, por ahí dejé unos cheques ya firmados al portador. ¿Los viste? Le dije: sí, se los guardé porque a lo mejor se iban a romper. Ese tipo de pruebas a la inocencia, eso es lo que el mundo ahorita está ofreciendo. Nos prueba con muchas cosas. En una ocasión caí, lo digo sinceramente, cuando no conocía del Señor se me hizo fácil tomar ciertos billetitos por ahí atractivos, ¿verdad? Los pedí prestados ahí ajenamente, parecía una aspiradora, ¿verdad? Pero luego uno, la conciencia, la convicción de ese soplo de vida que Dios nos dio en nuestra conciencia, nos hace ver que son cosas malas. Espero que ahorita, cuando ya somos cristianos, no volvamos a hacer nada de eso, ¿verdad? Y en esa ocasión fue una grande prueba para ver mi inocencia, mi capacidad de fidelidad a las personas que yo trabajaba. Y eso cuenta mucho porque ellos se dan cuenta y miran que pueden confiar en la persona. Pasaron 19 años y nunca tomé ni siquiera algo en particular. Aquellos billetitos que tomé fue en otro lugar. Pero pasó ese tiempo y no había nada de qué quejarse. Ahora vamos a ver, aplicándolo aquí, la inocencia de Adán y Eva, estando desnudos, no se avergonzaban porque no tenían maldad, no tenían malicia. Ahora le voy a preguntar, y yo me pregunto también, ¿nos atrevemos a salir, como dicen por ahí, en baños menores afuera? A la calle a caminar. Ay, ¿verdad? Voy a decir: córranle, estos están locos. Le llaman a la policía. ¿Por qué? Porque se despertó la conciencia del bien y el mal. Y vamos a ver lo que sucede. ¿Quién fue el tentador? Vamos a empezar primero en Apocalipsis, capítulo 12. En el versículo 7, porque vamos a ver el tipo de personaje que engañó a Adán y a Eva. Hay una palabra que todo estaba perfecto, pero en el versículo 7 del capítulo 12 de Apocalipsis dice, ¿sí está conmigo? Dice la Escritura, capítulo 12, el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles.
Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, y aquí pongamos atención, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí aparece primeramente el dragón, es uno de los nombres que le ponen al enemigo de Dios, y luego dice la serpiente antigua. Y de eso vamos a partir, que sabemos que la serpiente es el diablo. Vamos a partir de este punto, que la serpiente antigua es el diablo. Y dice la Escritura, comencemos, en el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vemos la Escritura que la serpiente, en el primer versículo anuncia, la serpiente era astuta. Podemos pensar, o alguna vez se ha pensado, cómo Dios pudo crear al mismo enemigo, pudo crear al diablo. El libro de Isaías, y vamos a ver otro pasaje también. Hay otro libro que narra, en el libro le voy a decir cuál libro es, de una vez, el libro de, ¿dónde están? Bueno, primero el libro de Isaías narra que el enemigo era un ángel. Dios lo creó, era un arcángel. En el principio era una luz, dice que tenía hermosura, pero se empezó a rebelar en contra de Dios, queriendo tomar el trono de Dios. Por eso dice en Apocalipsis que fue lanzado a la tierra, porque se rebeló en contra de Dios. El diablo no era diablo en el principio, era un arcángel. Era como cualquier otro ser bueno que había creado Dios. Pero los atributos que este ser tomó fueron los atributos de su personalidad, que era egoísta, era vanaglorioso, quería tomar las cosas que no eran de él, tenía orgullo, no tenía inocencia después de empezar a maquinar que Dios quería destronar a Dios. Por eso dice que era astuta, porque este ser conocía todo lo bueno que Dios había hecho. Pero dice la Escritura que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo del árbol del huerto. Eva era inocente, y en muchas ocasiones, para poder derribar la inocencia de una persona, se tiene que actuar a escondidas o a solas, para poder quitarle la inocencia a una persona. Cuando un niño está chiquito, usted puede darle una galleta, puede ser que la tome y se la lleve a la boca, pero ese niño no sabe si es un escorpión, o si es una piedra, o si es una víbora, o si es un animal que le pueda hacer daño. Todos los niños se llevan a la boca las cosas, porque hay inocencia, porque no han descubierto todavía el bien y el mal. Pero dice la Escritura que le dijo el enemigo, ¿sabe el enemigo dónde pegar? Porque se sabe las Escrituras también. Dice, con que Dios te dijo, quiere decir que le está dando como un pequeño reto, con que Dios te dijo que no comas. Pero la mujer le dice, con toda, dice, no comáis de todo. Pero la mujer respondió en versículo 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Está hablando que la mujer era sabia. Es sabia, mujeres son sabias, no me ven así medio raro. Son sabias, pero aquí la inocencia de Eva, ¿por qué quiso agarrar
el enemigo a Eva y no a Adán. Yo no quiero decir esto y que se vean, a ver, no me vean así que va a decir ahorita, hermano, ¿verdad? Pero cierta palabra podemos decir de esta manera: la mujer es más frágil en el aspecto. Pregúntele a su esposa. La mujer oye y se deja llevar muchas ocasiones por lo bonito. No está mi esposa ya, pero pregúntele a ella. Son situaciones que la mujer escucha y el enemigo estaba hablando. Se deja uno llevar, bueno, uno no, la mujer, por eso se enamoran, no es muy bonito, porque el hombre es astuto y le habla tan bonito a la mujer. Pregúntele, no se volteó a ver una otra, ¿cierto? ¿Verdad? Ella fue sensible porque ella es frágil en cierta manera de hablar, no en su totalidad. Pero fíjese que aquí dice que nomás a Eva agarró. ¿Por qué no? ¿Dónde está Adán? No se ve a Adán. ¿Dónde anda la tienda? Está dejando a su mujer sola. Y dice la escritura que que Eva le respondió a la serpiente: sí, Dios dijo que todos los árboles podemos comer, pero hay uno solo, aparte de no comerlo, tampoco deberían de tocarlo. Dos acciones: no comer ni tocarlo. Algo parecido ahorita con el pecado, ¿verdad? Porque el pecado es sabroso. Bueno, sí es sabroso, porque si no la gente no siguiera pecando. El pecado, cuando lo tocamos, nos jala. Esperemos que no sea así. Pero ¿por qué suceden grandes cosas de la separación de Dios actualmente con la humanidad? Porque el pecado es tan atractivo que nomás con tocarlo la gente siempre se deja llevar por la emoción o por la sensación. Voy a hablar algo, pero no es inadecuado. Estuve errando y el Señor lo puede decir. Cuando una persona tiene una relación ilícita, sea hombre o sea una mujer, una relación ilícita en todos los aspectos, ¿cuánto tiempo se tarda para cometer ese acto? Minutos, no. Y luego, ¿qué viene? Una gran separación de Dios. Así hay cristianos como no cristianos haciendo eso. Hay una separación de Dios por causa de la sensación, por causa de la serpiente que está activa, queriendo morder, queriendo llevarse a la gente. Eva dijo: de todos los árboles podemos comer, pero uno no podemos ni siquiera tocar. Y dice el enemigo: astuto, porque es astuto. Dice en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ahí está el engañador metiendo ideas. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí este enemigo le está diciendo a Eva: tú puedes comer. A lo mejor Dios dijo que no lo hicieras para que no seas como él. Ahora fíjese, le está alentando, dice: seréis como Dios. El enemigo le está diciendo a Eva: si tú comes vas a ser como Dios, vas a ser un Dios. Y eso es importante saber, y nosotros entendemos que no somos dioses, somos creación. Nadie es Dios más que hay solo un Dios. Pero aquí la serpiente le está dando por su lado y todavía le dice: no vas a morir, come, no vas a morir. En su astucia el enemigo está tratando de envolverla de una manera sensual, abiertamente, con palabras que suenan bien, para que caiga. Porque el enemigo eso hizo, es enemigo, por eso, querer destruir la obra de Dios hasta este tiempo. ¿Por qué causa? Porque el enemigo es un ser vengativo. Hay personas que viven por mucho tiempo con un problema y se quieren vengar de las otras personas que le hicieron el mal, siendo aún cristianos. Me las va a pagar, y hay gente que muere con ese odio. Me hizo esto, yo le voy a hacer esto. Que viene siendo lo mismo que la serpiente ha estado metiendo ideas a la gente. ¿Dónde estaba Adán para defender a su mujer? Por ahí, ¿verdad? Dando la vuelta en el Edén. Y dice el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí está el gran problema.
el convencer a una persona al enemigo es fácil. ¿Cuál es una de las razones ahorita que el enemigo está convenciendo a la humanidad? La falta de economía, los deseos de la carne, el querer ser más que otros, y así podemos mencionar muchos más que el enemigo está tomando y que sabe que el ser humano le agrada. ¿A quién no le agrada que le digan, qué bien, cómo te ves, cómo le echas ganas? Ahí la llevas, mira, estás muy bien. Son palabras bonitas, ¿verdad? Luego uno se esponja, ¿verdad? Como un pavo. Pero ¿qué dice Juan, capítulo 8? Vaya conmigo, por favorcito, a Juan, capítulo 8. El enemigo sabe la debilidad del ser humano, por eso Eva cayó en las garras del enemigo. Juan capítulo 8, en el versículo 42, y vamos a ver de lo que habla de la separación que hubo de Dios, porque el enemigo sabía y conocía lo que Dios era. Y fíjense lo que le pasó a Eva. Juan capítulo 8, versículo 42, ¿está ahí conmigo? Habla el Señor Jesucristo, dice, Jesús entonces salió, ¿sí está ahí conmigo? Versículo 8, capítulo 8, versículo 42, ¿sí está ahí conmigo? Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y ha permanecido y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y vemos estas dos cosas? Primero, dice la Escritura que el enemigo es engañador, ¿sí? Es homicida. ¿Y qué le pasó a Adán y Eva cuando cayeron? Murieron. Fue un homicidio, espiritualmente hablando. Y luego es el engañador. ¿Cómo cayó Eva y después Adán? Por las mentiras del enemigo. Esto es muy importante tener en cuenta de que nosotros podemos en algún momento, no porque yo esté aquí, yo estoy exento de eso. Todo mundo. Tenemos posibilidad de que el enemigo nos engañe y podamos caer en su trampa. Pero vemos aquí, en estos versículos, en el 1 al 5 del capítulo 3 de Génesis, no vemos que Eva fue a consultar a su esposo. Porque ya en el matrimonio se la llevó a ella para que tuvieran hijos. Nunca Eva fue y le dijo, Adán, esto está bien. Y nunca Eva dijo, Dios, eso está bien. Tienen a Dios. Por esta causa dice el versículo, vuelvo a Génesis conmigo, ya vimos que el enemigo es un homicida desde el principio y es el engañador. Pero dice en el versículo 6 de Génesis que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Y luego que era agradable a los ojos. El árbol codiciable de la codicia para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos aquí la acción de la inocencia de creer que el enemigo le estaba hablando bien. Y que a lo mejor Dios posiblemente se había equivocado en decir no coman de ese árbol, porque ese árbol es bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable, lleno de sabiduría. Todos estos puntos el hombre siempre los ha querido tener, o los tiene. Me refiero al hombre y a la mujer. La codicia, el querer, los ojos, mire, por los ojos, varón, no se me da. ¿Cómo usted se fijó en su mujer? ¿Con los ojos cerrados? ¿Verdad que no? Con sus ojos. Y la mujer, usted le habló bonito y ahí se hizo el matrimonio.
se pellizca, hermano. Esto sucede porque desde el principio todos estos puntos en el ser humano ya los tenían. Y otra de las cosas importantes, ¿por qué Adán accedió a comer de frutos y Adán sabía también que no debería de comer de ese fruto? Dice la Escritura que era una ayuda idónea, ¿verdad? Pues aquí uno veo que es una ayuda idónea. Y vemos que Adán le hizo caso. ¿Cómo se llaman las cosas que nos ponemos así a veces? Para hacer qué hacer. Ya existía. Creo que Adán era medio mandilón también, ¿no? Le hizo caso a la mujer. Y luego dice la Escritura que comió, pero también él, así como ella. Dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Aquí es donde empezó lo malo. Conocieron que estaban desnudos. Cuando en el versículo 25 del otro capítulo dice que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Y es el tema: cuando se pierde la inocencia, todo terminará mal. Ellos perdieron la inocencia. Hubo una separación espiritual del hombre con Dios. Espiritual porque vamos a mirar que Dios le habla a Adán. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué hace la naturaleza con algo divino? Si sabían que ya estaban desnudos, ya conocieron lo que era la maldad. Ya conocieron que todo estaba a la vista y se dieron cuenta que la desnudez era vergonzosa. Qué tremendo esto. Y dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su pecado. Y el hombre, así éramos, ¿verdad? Yo vengo de una religión, no sé, y de ahí me decían: tienes que hacer esto para que tu pecado esté perdonado. Tienes que hacer esto, y ahí voy yo. En una ocasión me tocó ver, y como les digo siempre, me ha tocado ver cómo la gente por creer ciertas cosas se maltrata su cuerpo. Yo soy de Jalisco, allá en Tangamandapio. Yo soy de Jalisco, y cerca de Jalisco está un pueblo que se llama Talpa. En ese pueblo adoran una imagen. Y ahí va la gente, son kilómetros, millas y millas, de rodillas, con sus rodillas todas pegadas, con unos nopales enfrente y uno atrás, otros pegándose, diciendo barbaridades. Adán y Eva cosiendo hojitas para cubrir su pecado. Y hacen tantas cosas por querer agradar a Dios para que Dios les perdone su pecado. Y se maltratan bien feo. Tal vez usted lo haya visto o sepa de eso. A mí una vez me dijeron: es que tienes que hacer esto. Pero no es suficiente, no es necesario el dolor. No es suficiente lo que yo voy a hacer para que Dios me perdone. Necesitamos la sangre de Cristo en nuestra vida, reconociendo que su sacrificio es el que nos quita el pecado. Y una cosa que dice aquí la Escritura: conocieron que estaban desnudos, y ahí van y se empiezan a tapar. Cortan hojas, no sé de qué hojas, porque hay unas hojas que se llama higuerilla, un arbolito, y sean grandes las hojas. Posiblemente cosieron y se hicieron como su prenda íntima. Pero, ¿qué pasa con las cosas naturales? Al tiempo se secan, se desvanecen, y hay que volver a hacer otra. Y hay que volver a hacer otra. Para quitar el pecado de la humanidad no hay nada que lo quite en la naturaleza. No hay nada que lo quite en la vida. Solamente el sacrificio sobrenatural de Jesucristo. Y esto que ellos estaban haciendo era solamente cubrir temporalmente su pecado. Temporal. Porque la hoja se seca y se rompe y tienen que hacer otra. Así imagínense si ahorita usáramos de esas prendas. Ya no hubiera árboles, ¿no? Haciendo nuestra vestimenta de cosas naturales. Y dice el versículo 8, entonces
Vamos al 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y dice el versículo 12, el 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Pero vemos aquí los primeros versículos en el 8, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Usted cree que se pueden esconder? No nos podemos esconder de Dios. Y mire, estos todavía que pecaron y ahí van y se esconden, ahí para que no los vea Dios, para que se meten en un arbolito abajo. Pero ¿qué dice el Salmo 139? Vaya por favor ahí conmigo. El Salmo 139, hoy lo escuché en la mañana cuando venía manejando. Y dice el Salmo 139, versículo 1. Dice la palabra de Dios, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son, ¿qué? Conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Detrás y de delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol la hiciere mi estrado, he aquí ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. ¿A dónde, dice el salmista, a dónde me voy a esconder? Si me voy al cielo, si me voy al mar, si me meto donde me meta, Dios está ahí, porque Dios es omnipresente, está en todo lugar. Esto es lo que pasaba con Adán y Eva. Regrese, por favorcito. Esto es lo que pasaba con Adán y Eva. Dijeron, bueno, pues vamos a escondernos. Yo no puedo imaginarme, y ni lo quiero intentar, ¿cómo sería la voz de Dios? Si vemos que Dios le llama a Adán, ¿dónde estás? Es como cuando un chiquitín por ahí se esconde a las escondidas. ¿Dónde estás? ¿Cómo le hablaría? Después de la desobediencia que Adán y Eva hicieron, ¿pudiera Dios haberlos exterminado en un momento, así rápido? Pero la paciencia de Dios, el amor a su creación y los atributos que Dios tiene de misericordia hacen que el hombre peque y a su tiempo le recuerda a Dios que eso está mal para tener una convicción y cambiar su camino. Adán y Eva se escondieron, pero Dios les habló. Yo pienso que Dios les habló tiernamente. Son su creación, son sus hijos, no los va a maltratar. Dios, como dice Jonás, es un Dios de segundas oportunidades. Mucha gente dice, yo he pecado demasiado, creo que Dios ya no me va a perdonar. Ya he hecho infinidad de cosas y pienso que ya esto no, ni Dios se va a fijar en mí. Hermano, ¿cuántos pecados cometimos en el pasado? Y Dios no nos exterminó, porque Dios nos da oportunidad de arrepentimiento. Para eso Dios posiblemente permitió que sucediera esto, para que Dios diera a la persona, al ser humano, un sentir de arrepentimiento. Y luego dice la Escritura, en el versículo, vamos otra vez a Génesis, ¿está ahí conmigo? Se escondieron entre los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú?
Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vea el detalle. Dios le habló. No es que Dios no sepa. Dios le habló a tener una comunicación con él. Hacerle sentir que lo que él hizo tenía una consecuencia muy grave. Dios no lo llamó para regañarlo o maltratarlo, sino que le hizo preguntas para que en su sentir y en su respuesta diera la capacidad del conocimiento que ya tenía Adán. Y le dice a Adán: pues me escondí porque tuve miedo. Y ahí es donde el enemigo practica todas estas cosas. Cristianos y cristianas no pueden avanzar porque tienen miedo de lo que van a hacer. No puedan hacer lo que Dios quiere, o no puedan prosperar, o no puedan llegar al final de la meta. El miedo es parte de la falta de fe. Y este hombre, este Adán, tenía miedo. ¿Por qué le tenía miedo a Dios? Porque ya conocía que lo que había hecho estaba mal ante Dios. Y dice el versículo 11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eso es uno de los aspectos del ser humano actualmente, que no queremos aceptar nuestros errores. En ocasiones he dicho, cuando yo no conocía al Señor, nuestro Señor Jesucristo, en mi trabajo llegó un pastor a trabajar por 6 o 7 meses y él decía: yo no sé qué estoy haciendo aquí. Yo soy pastor de una iglesia, tengo mi trabajo en una escuela. Y llega este pastor a trabajar al lugar donde yo estoy. Yo tenía cierta autoridad, cierto cargo, por decirlo así. Y él decía: yo estoy orando por ti. Dios te está llamando a hacer algo. Y yo le decía: váyase para allá, si no, le voy a dar mucho más trabajo y lo voy a correr. Pobrecito, le doblaba el trabajo en el mismo turno. Y él seguía: estoy orando por ti. Dios mío. Y yo le decía tantas cosas. Y yo lo ofendía. Le digo: si sigue así un día, una semana, le cambié el turno, la mitad trabajas y la otra mitad en la tarde. Y ni así se iba. Y un día le dije: pues por fin, ¿qué trae usted contra mí? Me dice: no traigo nada en contra de él. Dios te está llamando. Yo te veo cuando llegas y te metes abajo de las racas y te agarras un botecito medio extraño. Y luego le haces pss, y luego al rato ya sabes, con los ojos todos chuecos. Dice: Dios te está llamando. Y luego te veo cuando sales ahí, pareces un tren echando humo también. Dios te está llamando. Yo le dije: si sigue así, va a hacer todo lo posible por correrlo. Pues llegó un tiempo, hermanos, para la gloria de Dios. Él fue con el plan de Dios de salvar 5 almas que estábamos perdiendo en ese trabajo. Y para la gloria de Dios, esos 5 están trabajando para la obra de Dios en diferentes lugares. Amén. Es grande Dios cuando los llama. Es grande Dios cuando responde uno al llamado. Al principio les dije, tirado yo en las banquetas, borracho y de todo. Vean la calle, la gente que camina y todo, perdón la expresión, todo mugrosito. Ese era este siervo de Dios. Tirado, sin esperanza, sin nada. ¿De qué vale la vida si no tiene uno nada? Yo decía así. Tantas y tantas cosas que sucedieron en mi vida. Los desprecios por ser huérfano, los desprecios por no tener una familia. Cuando decían: ¿de dónde vienes? Y sí que decían groserías muy feas. Hay muchos dichos por donde quiera. ¿De dónde vienes tú? Una ocasión quise hacerme una noviecita y me prohibieron porque no tienes nada. ¿Qué le vas a dar? Una escuela chiquillo. Andaba yo bien nadando. Todo eso, hermanos, les digo, que es lo que uno tiene que entender. Tengo yo que entender que Dios no juzga el pecado radicalmente, porque si no, no hubiera humanidad ya. Todos pecamos de alguna manera. Pero Dios ha sido bueno, que extiende su misericordia como lo hizo con Adán y Eva.
no los exterminó, sino que les dio una oportunidad, y todavía Adán se hace el ofendido posiblemente y usa el pretexto: ay, la mujer que tú me diste, como diciéndole a Dios, no me la hayas dado. Tremendo, hacia Adán, tremendo. Pero una de las cosas grandes de la consecuencia de esto, hasta ahorita está activo, que el engaño de esa serpiente que hizo todavía sigue engañando gente. Todavía sigue el inconformismo en la humanidad. No se conforman con lo que Dios le ha dado, no con lo que está haciendo el hombre, con lo que Dios le ha dado. El hombre quiere más y más y más y más. Pregúntale a un millonario a ver qué quiere más. No se llena. O no nos llenamos. Yo también me pongo ahí. ¿Para qué juzgo? Yo no me lleno. Pero Dios, lo que nos da a nosotros es lo necesario, porque tenemos la capacidad de llevarlo por un camino bueno. Si nos da de más, podemos olvidarnos de él. Dice la Escritura: si nos da menos, podemos renegar de él. Dios nos da el balance espiritual, el balance de la vida en todos los aspectos, para estar conforme a lo que Dios tiene planeado para nosotros, sin pedirle más, sin renegar de lo que tenemos, y con todo el enfoque de que nuestra salvación ya ha sido comprada por Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Adán y Eva fueron engañados por cierta manera, de que vieron que todo era bueno. La mujer dijo: codiciable, bueno para comer, agradable a los ojos. ¿Y qué es lo que hay sucede alrededor? Todo eso existe. Pero dice que la mujer fue más frágil en ese sentido de la palabra, que fue engañada fácilmente por el enemigo. Y por consecuencia Adán cayó. Y dice Dios: comiste del árbol, ¿verdad? Has comido del árbol. Y la caída que tuvo Adán también no fue por la culpa de la mujer, porque Adán también tenía la decisión de tomar o de comer ese fruto o de no comerlo. Tenía él la decisión. Por eso nosotros tenemos lo que Dios va a decir más después, que Dios nos dio un libre albedrío, ¿verdad? Podemos decir sí o podemos decir no. Podemos distinguir lo bueno y lo malo por causa de esta desobediencia. Ahora, dice el versículo 12, que el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Se hace parecido a lo del matrimonio. ¿Qué voy a decir del matrimonio? Cuando el hombre, que es cabeza de hogar, no consulta a su mujer para hacer chiquita o gran decisión y salen las cosas mal, en alguna manera, sin que la mujer tenga culpa, se le echa la culpa. Porque pensamos nosotros que somos los gallos, ¿no? Yo las sé todas. Pero una cosa es importante: la responsabilidad de decisiones es personal. Tanto el hombre como la mujer toman sus decisiones personales, pero ya cuando estaba en el matrimonio, dijo Dios, y serán una sola carne. Si un hombre decide, su esposa tiene que estar, como dicen los de allá, me gusta, a la par. Tiene que estar unidos, porque son una sola carne. La decisión que tomen y los resultados que vienen es responsabilidad de los dos. En una ocasión, un matrimonio me dice: tenemos un problema con nuestro hijo. Tiene esto, hace esto, hasta aquello. Pero es que él no le dice nada. Y dice: no, es que ella empieza, ¿verdad? El ven, voy bien. Cuando no hay una sola carne, hay diferentes pensamientos en el matrimonio. Voy a agarrar un poquito, les dije que hablar un poquito del matrimonio. Y una de las cosas, porque estamos hablando de Adán y Eva, y una de las cosas que sucede aquí, Adán no aceptó por decirlo así, su derrota en este aspecto. Quiso echarle la culpa a la mujer, diciéndole a Dios: yo estoy bien, ella es la que está mal. No está mal de comer, ella está mal. Ella aceptó el engaño. Yo estoy bien, Dios. Ella me dio. Échale la culpa a ella. Pero no es así. La responsabilidad de la cabeza de la familia es del hombre. Las decisiones fuertes se toma el hombre, pero la mujer tiene mucho que ver ahí. Porque si las cosas no salen bien,
no puede echarse la culpa uno al otro y no es necesario culparse uno al otro, porque como cristianos es preferible orar antes de decidir. Si las cosas no salen bien, es porque Dios sabe que algo iba mal, algo iba a pasar malo. O si las cosas salen bien, gloria a Dios, porque es la decisión que tomamos, pero en el nombre del Señor. Muchos se atreven a decir, no, pues es que yo ya tengo experiencia de esto y yo sé que va a salir bien. Y se avientan. Y al rato ahí se andan ahogando, ¿verdad? No saben nadar, ya se andan ahogando en el agua de la vida porque no saben que las decisiones que se tomó sin consultar es peligroso. ¿Cuántos matrimonios no fracasan por ese aspecto? De que no hay comunicación, de que no hay una vida de profundidad en el conocimiento personal, porque, mire, yo le puedo decir, le hago una pregunta, ¿a quién quiere que le haga una pregunta? No quiere levantar la mano, siempre voy a preguntar, hermano. ¿El matrimonio se conoce bien? ¿No? Años y años y años y años de vida matrimonial y no se conocen. Porque usted no puede meterse adentro de la otra persona a ver qué está pensando o qué está decidiendo. Como decíamos en una ocasión, en el noviazgo es un ciclo de mentiras. Porque de querer quedar bien, pues que yo soy así. Aunque traiga todo un ojo postizo, no allá adentro. Porque se oye feo, ¿verdad? Esa palabra es un ciclo de mentiras. Hermanos, todos estamos en ese plan. Por tratar de conquistar hacemos hasta lo que no, ¿verdad? No, que yo soy esto, no, mira que mi conejo, no, y todo, y pones unas camisetitas. Aunque sea una camiseta de niño para que se vea uno portachón, ¿verdad? Vayan a todo uno apretado que no puede ni caminar. Pero para conquistar. Así es en el matrimonio, no nos conocemos. Pasan los años y años y años y posiblemente cambiamos aspectos. Pero nuestra personalidad, muchas áreas no las cambiamos, seguimos siendo lo que en el pasado eran nuestros familiares, machos. Y ahorita ya no son ni muchos, ¿no? Pero eran machos. Ay, Dios mío, cómo trataban a la mujer. Pero uno de los aspectos aquí especiales que Dios le da al hombre es que tanto el hombre, Adán, como Eva tuvieron la culpa de esa irresponsabilidad que Dios les había dicho, de ese no comas, no debes de comer. Se perdió la inocencia, entró el pecado, entonces todo lo que el hombre empezó a hacer después terminará mal toda la vida, si no está basado en el conocimiento de Dios. Va a terminar mal, está garantizado, porque la desobediencia trajo problemas a la tierra. Vamos a ver que después Dios maldice la tierra también. Por causa de la mujer y también del hombre, no me ven mal. Por esa causa Dios hizo. Vaya conmigo, segunda de Timoteo, en el capítulo 2, por favor. Y vamos a ver lo que está hablando de cuando Eva y Adán cayeron. Nos enseña algo de este evento. Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 12. Está ahí conmigo, lo voy a esperar un momento para mirarlos los dos juntos, todos juntos. Dice la escritura en el versículo 12, el apóstol dice así de esta manera: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en el silencio. Así habla la escritura en aquel tiempo. Ahora dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Por qué habla de esto? Que primeramente la mujer fue engañada y por esa causa también el hombre cayó. Pero habla de que le da referencia a la mujer, que porque dice, Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto quiere decir que cuando Adán y Eva pecaron, hubo una separación, pecaron y ese pecado sigue activo. El enemigo no deja de molestar a los cristianos.
Vaya conmigo a Ezequiel, por favor, del capítulo 28, unas hojas atrás. Y vamos a mirar lo que dice tocante a este enemigo, cómo era. Ezequiel capítulo 28, en el versículo 11 al 15, y habla así la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice y oro. ¿Lo tiene conmigo? De zafiro, carbunclo, esmeraldas y oro, los primeros de los torbellinos y flautas estuvieron preparados para ti desde el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Esta es una referencia, hermanos, del versículo 11 al 15, de cómo era en el principio el enemigo. Describe cómo tenía, y todos estos tipos de lo que menciona en el versículo 13, todo eso es carísimo, todo eso es bello, y así era el enemigo en el principio. Pero dice que en el versículo 15 era perfecto en todos sus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti la maldad. El enemigo cayó en maldad y fue ahí que se determinó todo. Adán y Eva perdieron su inocencia